Bienvenido a nuestro completo viaje a través de la rica historia de Italia, una tierra bendecida con impresionantes paisajes y una notable diversidad cultural. Pero bajo la belleza y el encanto, una tumultuosa historia de poder, triunfo y lucha ha definido al país durante siglos. Italia no siempre fue una sola nación, su historia es una compleja red de ciudades-estado, reinos e imperios que compiten por el control, una narrativa entretejida con batallas, conquistas y el ascenso y caída de dinastías. Únase a nosotros mientras nos embarcamos en la fascinante narrativa de la conquista de Italia, las batallas que dieron forma a su destino, y el dominio establecido sobre la vasta península italiana. Todo comenzó con los etruscos, una civilización misteriosa y avanzada que surgió en el centro de Italia alrededor del siglo VIII a.C. Los etruscos fueron los primeros en crear una civilización urbana, estableciendo ciudades-estado y dominando el comercio de la región. Pero su dominio pronto se vio desafiado por el creciente poder de Roma. Roma, un pequeño asentamiento a orillas del Tíber, se convertiría en la ciudad más poderosa del mundo antiguo, el corazón de un imperio colosal que influiría en Europa durante siglos. En el apogeo de su poder, la República Romana controlaba gran parte de la costa mediterránea, desde Hispania en el oeste hasta Levante en el este. Pero los años de gloria de Roma estuvieron marcados por luchas internas y guerras civiles, que llevaron al colapso de la República, y al surgimiento de una nueva forma autocrática de gobierno, el Imperio Romano, bajo el formidable Julio César y sus sucesores. La conquista de Italia por las espectaculares legiones de Roma, y la unificación de la península bajo dominación romana marcaron el comienzo de una era de paz y prosperidad sin precedentes conocida como la Pax Romana. El Imperio Romano zumbaba de vida y energía. Era un lugar de cultura deslumbrante, logros artísticos extraordinarios, senderos de templos y anfiteatros repartidos por la alguna vez inconexa península italiana, símbolos de su unificación inspiraron asombro y admiración. Pero al igual que el proverbial fénix, el sistema se fue destruyendo gradualmente. En su apogeo, el Imperio Romano se desintegró en Oriente y Occidente, y cada uno persistió durante más de un milenio. La mitad occidental del Imperio Romano no estaba destinada a durar, ya que poderosos invasores e innumerables levantamientos condujeron a su desintegración definitiva. Italia, el lugar de nacimiento del otrora gran imperio, fue víctima de estos tiempos tumultuosos. Con el colapso del imperio, Italia se convirtió en un campo de batalla para varias tribus bárbaras que luchaban por la supremacía, un cambio drástico de una fuerza mediterránea unificada y poderosa. Aunque el caos inicialmente condujo a la fragmentación de Italia en diferentes reinos y territorios, también proporcionó un entorno que eventualmente dio origen al surgimiento de poderosas ciudades-estado como Venecia, Génova y Florencia. El Renacimiento italiano, caracterizado por una explosión de arte, ciencia y literatura, marcó el espíritu eterno del pueblo italiano, un testimonio de su resistencia y resistencia frente a la adversidad. Al poco tiempo, las potencias externas se dieron cuenta de la importancia estratégica de Italia como trampolín hacia el próspero centro de la Europa cristiana. Posteriormente se desarrollarían las guerras italianas, una serie de conflictos que enfrentaron a las grandes potencias europeas entre sí por el dominio italiano. Las batallas e intrigas políticas de este período, marcadas por gigantes militares como Carlos V, Francisco I y los condottieri italianos a menudo convirtieron la península italiana en un campo de batalla. Las alguna vez deslumbrantes ciudades italianas fueron testigos del terror y la devastación, que culminaron con el infame saqueo de Roma en 1527, un crudo recordatorio de la vulnerabilidad de los estados italianos. Sin embargo, el acontecimiento no quebró el espíritu italiano. Como un fénix, Italia salió disparada de las cenizas. La desesperación dio origen a las semillas de una Italia unida bajo el liderazgo de Giuseppe Garibaldi y el conde Camillo di Cavour, allanando el camino para un nuevo capítulo en la historia de Italia. Con la finalización de la unificación italiana en la segunda mitad del siglo XIX, Italia emergió como un Estado-nación plenamente soberano, la culminación del Risorgimento, un despertar que dinamizó la cultura y el espíritu tradicionales italianos para luchar por la unidad y la independencia. Este período no solo fue testigo del surgimiento de la Italia moderna, sino que también sentó las bases para un tipo de lucha completamente nuevo, las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial trajo sufrimientos indescriptibles a Italia. A pesar de numerosos sacrificios, la recompensa fue mínima ya que varios territorios con poblaciones de etnia italiana que Roma consideraba irredentistas, no lograron unirse al Reino de Italia. La Segunda Guerra Mundial presagió los cambios de poder resultantes cuando el fervor nacionalista volvió a aumentar. El fascismo bajo Mussolini abrumó a Italia antes y durante la Segunda Guerra Mundial, abrazando el pasado militarista del Imperio Romano en una era de guerra moderna. Sin embargo, las mareas de la guerra se volvieron contra Italia, fracturando el espíritu nacional.
Las incertidumbres socioeconómicas del período de reconstrucción de posguerra, caracterizado por la división entre el occidente capitalista y el bloque comunista, plantearon nuevos desafíos a Italia. A pesar de un medio siglo tumultuoso, Italia encontró fuerza en la fundación de la Comunidad Económica Europea en 1957, que evolucionó hasta convertirse en la Unión Europea. Actualmente, Italia sigue siendo un actor clave en el marco económico y político de la UE. Con las complejidades reforzadas en la globalización, el terrorismo y la migración, el guión de Italia evoluciona continuamente. La erupción del monte Vesubio es un recordatorio no solo de las fuerzas implacables de la naturaleza, sino también de la importancia de preservar la rica arquitectura histórica y los artefactos culturales de la nación, asegurando una combinación armoniosa de lo antiguo y lo nuevo. En los albores del siglo XXI, Italia sigue siendo un faro de arte, música, moda y gastronomía, infundiendo a la esencia de su convincente pasado una identidad contemporánea e innovadora. La narrativa en evolución del país es un testimonio de su gente resiliente, que continúa navegando por el delicado equilibrio entre preservar el tejido histórico de Italia y abrazar el cambio frente a un orden global en constante cambio. A medida que avancemos hacia las profundidades del alma italiana, exploraremos los intrincados hilos de la historia italiana. Cada hilo representa una ciudad, una dinastía, una batalla o un conquistador. Profundizaremos en los cuentos de los romanos, los lombardos, los estados pontificios, los normandos, los aragoneses, los Medici, entre muchos otros. Cada uno de ellos ofrece un retrato real del espíritu perdurable de Italia, su lucha constante por la unidad, y su viaje para definir lo que significa ser italiano. Fusionando el poder de la diplomacia y el sonido metálico de las espadas, Italia ha narrado su pasado y tallado su presente. La península italiana, durante mucho tiempo escenario de peligroso conflicto, ha evolucionado hasta convertirse en un remanso de unidad, diversidad y resiliencia. Únase a nosotros para descubrir los misterios y maravillas del fascinante pasado y el atractivo presente de Italia, que han ayudado a dar forma no solo al país, sino al mundo en general. Desde la costa de Sicilia hasta las ciudades de Milán y Venecia, desde las colinas de la Toscana hasta las antiguas calles de Roma, la península italiana alberga historias incalculables, paisajes impresionantes y monumentos arquitectónicos notables. Cada uno refleja un capítulo en la incesante búsqueda de Italia de su propia identidad, un testimonio de su asombrosa diversidad histórica y cultural. Italia es un testimonio extraordinario de la resistencia, la supervivencia y el triunfo del espíritu humano, una tierra cuya historia ha sido moldeada por batallas, conquistas y dominios, y un faro que ilumina el camino hacia un futuro rico y prometedor. Mientras trazamos las finas líneas de la cautivadora narrativa de Italia, los invitamos a embarcarse con nosotros en un viaje que trasciende el tiempo y el espacio, para descubrir el encanto eterno que es Italia. Nuestra narrativa completa hoy con Italia, situada entre el pasado y el futuro. El vibrante presente del país sigue llevando las llamativas huellas de su pasado histórico. Cada región cuenta una historia única, ofreciendo un colorido mosaico que une el tejido dinámico de la Italia moderna. Aunque inseparable de su pasado, la Italia de hoy mira hacia adelante mientras enfrenta nuevos desafíos, siempre resilientes y siempre dispuestos a cambiar la corriente de la historia. Cada viaje completo al pasado de Italia, navegando a través de los pináculos y los obstáculos, las guerras y los renacimientos, culmina en la comprensión de que la fuerza de Italia no reside en su singular individuación histórica, sino en su viaje colectivo para convertirse en la eminencia que conocemos y adoramos. Hoy, un viaje cuya resonancia escuchamos en los ecos de cada ruina, vemos en los frescos que se desvanecen de cada iglesia, y sentimos en el corazón palpitante de cada calle romana. Realizar este viaje inmersivo al pasado de Italia ha sido una experiencia enriquecedora, que ha revelado las muchas capas de su gloriosa historia, y ha proporcionado una visión profunda del majestuoso imperio, las repúblicas resilientes y los vibrantes municipios que han definido su curso. Salimos de esta exploración con una mayor apreciación de Italia, y un profundo sentido de conexión con su pasado, que influye profundamente en la forma del presente y la dirección del futuro. A través de nuestra exploración de la historia de Italia, hemos estado al tanto del flujo y reflujo de civilizaciones, el ascenso y caída de imperios, y el surgimiento y retroceso de renacimientos culturales. Es evidente que Italia, como crisol de la humanidad histórica, tiene una profunda lección que ofrecer a la posteridad, que a medida que avanzamos hacia los paisajes desconocidos del futuro, la brújula de la historia puede guiarnos, iluminar nuestro camino e inspirarnos. Forjar un camino que combine progreso con preservación. Llegamos así al final de nuestra narración, dejándoles con un sincero adiós, pero no sin promesa, una promesa de seguir el hilo de la apasionante historia de Italia, de profundizar en el pasado para iluminar el presente, enriqueciendo así nuestra comprensión. De una tierra cuya contribución a la civilización humana sigue siendo inquebrantable e inequívoca en consecuencia.
Una carta de amor a Italia. Es más que una simple tierra de arte y arquitectura, más que simplemente el lugar de nacimiento del Renacimiento, más que un simple país rico en historia y cultura. Italia es la personificación de la pasión, la encarnación de la resiliencia, el testamento vital del espíritu humano. Nos ha mostrado el epítome de la magnificencia, y se ha mantenido inquebrantable durante las mareas más duras del tiempo. Mientras nos despedimos de esta apasionante narrativa, nos quedamos con una profunda sensación de asombro y respeto. Italia, siempre apreciada por sus majestuosas ruinas romanas, admirada por su hermoso arte renacentista, venerada por sus espléndidas maravillas arquitectónicas, amada por su deliciosa cocina, aplaudida por sus innovadoras contribuciones culturales y admirada, sobre todo, por su indomable y perdurable espíritu. Nuestro viaje con ustedes a través del pasado, el presente y las promesas del futuro de Italia ha sido un privilegio, una manera enriquecedora de volver sobre dónde ha estado Italia, ser testigo de hacia dónde se dirige, y comprender el encanto infinito de un país que continúa inspirándonos. Con su resiliencia, su fortaleza y su vitalidad incontenible, Italia nos invita no solo a observar su intrincado pasado y su prometedor futuro, sino también a colaborar con la nación a un nivel profundo y personal. Convertirse en parte de su historia, mantener vivo el diálogo con su historia, participar en la escritura de su narrativa innegablemente fascinante. Italia, una nación de encanto infinito, maravillas infinitas y posibilidades ilimitadas, atrae al explorador que todos llevamos dentro. Y así, les dejamos con un suave recordatorio, que el bolígrafo todavía se está entintando, la historia aún se está tejiendo y el diálogo aún no ha concluido. Para Italia, la conquista de Italia, las batallas, el dominio en la península italiana es una saga en curso. Una narrativa explorada, un viaje fascinante, una conversación continua. Italia continúa añadiendo nuevos capítulos, trazando nuevos territorios, volviendo a trazar los límites de su historia, reafirmando su magia inolvidable. Hemos explorado los innumerables caminos que se entrelazan para componer el elaborado y multitudinario tapiz del notable viaje histórico de Italia. Hilos de brillantez de Roma, esplendores del Renacimiento, ecos de Garibaldi y Cavour, cada hilo entrelaza una narrativa de tenacidad, resiliencia y eminencia, pintando vívidamente una historia perdurable de Italia. Únase a nosotros en consuelo porque el final de una narración se traduce en el comienzo de otra. El tapiz de la historia de Italia continúa desarrollándose con nuevos tejedores, nuevos hilos, nuevos patrones, líneas y matices. Nosotros también continuamos, armados con una mayor comprensión y un aprecio inquebrantable por Italia, anticipando ansiosamente los brillantes giros y vueltas que sin duda traerán los próximos capítulos de su historia. Con esto, trazamos un telón final sobre nuestra fascinante exploración del rico tapiz de Italia, donde cada hilo lleva la fascinante historia del ascenso, caída, supervivencia y trascendencia de la nación. De conquistas y dominios, batallas y paz, dificultad y prosperidad. Una historia marcada por cambios continuos, progresión insistente y tenacidad inquebrantable, tejida meticulosamente alrededor del delicado uso del tiempo en medio de los grandes teatros de los asuntos humanos. Escenas ambientadas en el brillante horizonte del deslumbrante viaje de Italia un pasado, vibrante y vivo, que da vida al presente, guiando el curso incesantemente cambiante de la historia hacia la eternidad inexplorada de un futuro que atrae. Al caer el telón sobre nuestro retrato de Italia, la narración que nos persigue, el amor que nos encanta, la historia que nos entrelaza, la promesa que nos invita, desde los campos de batalla de Concordia Sagitaria a los sinuosos caminos de la costa de Amalfi, el Foro Romano hasta el Milán contemporáneo, llevamos con nosotros un querido recuerdo permanente de una tierra viva con los ecos de su historia y los sueños de su futuro, una Italia que nos espera. Grazie e arrivederci. Italia inspira, Italia se maravilla, Italia perdura. Desde la cuna de la República Romana hasta el podio de la Unión Europea, el viaje de Italia es un testimonio de su gran resistencia, su capacidad para conservar la fuerza en la adversidad y su identidad irrevocable. Una y otra vez, Italia ha demostrado que su supervivencia, progreso e importancia permanecerán inquebrantablemente ligados a la comprensión, el respeto y el aprecio de su pasado, el compromiso de navegar por el presente, y aventurarse valientemente en los territorios inexplorados del futuro que le esperan con sus brazos completamente abierto para abrazar a Italia. En este punto concluimos nuestro encuentro con Italia. Pero a medida que nos separamos, llevamos consigo las historias no contadas, las hazañas increíbles y la extraordinaria resiliencia que encarna Italia. Italia, un tesoro eterno de riquezas históricas, es un faro de logros humanos duraderos y una síntesis vibrante del pasado, el presente y las promesas del mañana. Hasta que nos volvamos a encontrar en el abrazo de Italia, en las sombras de sus maravillas arquitectónicas, en el coro de sus bulliciosas plazas, y en los brazos de su cálida gente, adiós.